Para quienes estuvieron al frente de los acuerdos de paz, sí hay motivos para celebrar estos 20 años. Para otros, más que celebrar, coinciden en hacer una revisión de los acuerdos para poner en marcha una agenda de paz que cada gobierno de turno le ha dado la espalda. Fue el 7 de agosto de 1987 cuando los presidentes de los países de Centroamérica sientan las primeras bases para la búsqueda de una solución negociada del conflicto con la firma del Acuerdo de Esquipulas II. 17 pasos operativos y sustantivos se dieron para llegar a la paz, pasos que se celebraron públicamente en Guatemala, Noruega, México, Suiza y España. En 1991 se logró en México firmar los 11 compromisos del Temario General de los Acuerdos de Paz. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad. Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Y el acuerdo de paz firme y duradera. Los que participaron durante la guerra fueron víctimas y estuvieron en el proceso de paz. Las diferencias, observaciones y lecturas que hacen de los vacíos de los acuerdos son un reflejo de cómo funcionan actualmente las instituciones del Estado y la misma sociedad. Para el Movimiento Nacional de Víctimas Canil Tinamit, con presencia en 8 departamentos, las causas que originaron la guerra continúan. Las nuevas políticas que se están, implementando va dirigido directamente a socavar, a callar al pueblo en su resistencia frente a la defensa de los territorios, frente a la defensa de la naturaleza. Eduardo Stein, en 1996, era canciller del gobierno de Álvaro Arzú y ve dentro de los acuerdos grandes avances como la desmovilización y el retorno de refugiados y desplazados. 20 años más tarde nosotros tenemos una institucionalidad pública derivada de los acuerdos de paz que va desde la concepción y hecha en marcha de la SAT para ordenar toda la agenda tributaria, la atención que se le ha puesto a temas indígenas a partir de los acuerdos de paz, al igual que a temas de la mujer y en general de la agenda de derechos humanos, pues es también una derivación directa de los acuerdos firmados hace 20 años. ¡Que viva la paz en Guatemala! Julio Balconi fue miembro de la Comisión de la Paz. Al final salió de la comisión al ser nombrado ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Arzú. Yo pienso que si no hubiéramos firmado en ese momento con el presidente Arzú, hubiera sido más difícil después, porque entendemos que la guerrilla tenía bastante incertidumbre de qué iba a pasar después de la firma. Si el gobierno iba a asumir los compromisos como realmente estaban pactados. Y yo creo que ellos, los miembros de URNG, antes de que ganara las elecciones el presidente Arzú, ya habían hablado con él y habían más o menos como sentido la sinceridad del candidato de cumplir con los acuerdos si se firmaban en su gobierno, pues, y si él ganaba las elecciones. Raquel Zelaya formó parte de la Comisión de Negociaciones de Paz en 1996. Fue la única mujer que firmó en los acuerdos y por 3 años tuvo a su cargo la Secretaría de la Paz. Su postura es más optimista. Los 7 procesos que desataron los acuerdos de paz como agenda sustantiva están vigentes, no con el grado de avance que uno quisiera en algunos casos, pero efectivamente es una Guatemala diferente en términos de esencialmente el cese al fuego y su cumplimiento. En muchos países del mundo una firma de acuerdos de paz después trae atentados contra algunas de las partes y eso en Guatemala se respetó milimétricamente, no hay ninguna denuncia ni ningún hecho.
Héctor Rosada, que lideró la Comisión para la Paz en el gobierno de Ramiro de León Carpio, es contrario a lo que hoy se dice. Señala que los acuerdos son una evidencia de cómo estamos como país. Son un referente histórico que de alguna manera nos recuerda que no hemos sido capaces de funcionar como país. No hemos sido capaces de construir una nación multiétnica, plurilingüe y multicultural. No hemos entendido que en este país existe el otro y no lo respetamos. Y al no respetar al otro, sí le exigimos que nos respete a nosotros. Y cuando el otro levanta la voz porque tiene todo el derecho de hacerlo, se le responde violentamente. Gustavo Porras, exguerrillero y coordinador de paz por el gobierno en su etapa final y clave para crear un entorno de confianza entre la URNG y el gobierno, es positivo pero crítico al mismo tiempo. Si se mira más que con ecuanimidad, con información objetiva, que es básicamente la de Minúa, para eso se creó, ¿verdad? Se verá que efectivamente hay más cumplimiento de lo que se piensa, pero lo que faltó fue el crecimiento sustantivo que habría permitido una reforma fiscal y una reforma del Estado más profunda. Otra cara de los acuerdos es el aspecto humanitario que el Estado no es capaz de responder para los que quedaron en medio del conflicto, los desaparecidos, los que murieron, civiles, guerrilleros y militares. Los acuerdos de paz acá no hubo un acuerdo específico sobre la desaparición, como ahora por ejemplo hay en Colombia. Esto sí se puede decir que es una falta del acuerdo mismo, pero ante todo es en las 2 décadas después de la firma de los acuerdos, no hubo respuesta. O sea, una obligación no solo en los acuerdos de paz, pero en la ley de la guerra, la ley de conflictos armados, de hacer todo para las partes del conflicto armado, de hacer todo lo posible en apoyar a los familiares a encontrar a sus familiares, o saber lo que ha pasado. Eso es una obligación en ley internacional, va allá del acuerdo de paz. Y esto no se ha cumplido hasta ahora. El nivel de homicidios es hoy mayor a los tiempos de la guerra. El nivel de violencia es otro, con la incursión del narcotráfico junto a la transformación de los llamados poderes oscuros del crimen organizado que ganan influencia en las políticas públicas para cooptar las instituciones del Estado.